Song-en, ya sabemos que el Señor ha vuelto encarnado como el Hijo del Hombre. Vino el Hijo del Hombre y su apariencia es normal. ¿Cómo reconocemos que Él es Dios encarnado? Sí, ¿cómo debemos? Por favor, háblanos de eso. Una buena pregunta. Sobre recibir al Señor, el Señor Jesús ya ha señalado la senda. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto nos indica que la senda clave para recibir al Señor es escuchar la voz de Dios. ¿La voz de Dios? ¿La voz de Dios? Cuando el Señor Jesús apareció e hizo obra, entonces vivió junto al hombre. Podía bailar, asistir a banquetes y hablar con la gente. En apariencia era un hombre corriente. Sí. Sin embargo, podía expresar verdades e indicar a la gente la senda correcta para que acudiera a Dios. Sí, es cierto. Él le enseñó a la gente a confesar y arrepentirse, a amar a los demás como a uno mismo y a perdonar. Sí. Sus palabras tienen autoridad y poder. Con una frase calma vientos y mares y resucita a los muertos. Amén. Sí. Puede expresar los secretos ocultos de la gente. Con sus palabras, muchos llegaron a reconocer al Señor y seguirlo. Amén. Realmente sí. Sí. Por muy normal que parezca este Hijo del Hombre, mientras pueda expresar verdades, guiar por la senda correcta de la vida, purificar y salvar gente, es la aparición y obra de Dios. Él es Dios encarnado. Amén. Cierto. Recibir al Señor sobre esta base es un total acierto. Así es. Concuerdo con esta No, enseñanza. desde luego. Esto es correcto. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades y desvelado muchos misterios de la Biblia. Expresó la obra de Dios, su plan de gestión, sus intenciones y ha hecho que la gente vea las cosas de otra forma y se deleite. ¿No es la aparición y obra de Dios? Sí, claro. Sí, cierto. Es la aparición y la obra de Esta Dios. enseñanza me iluminó el corazón. Las ovejas de Dios escuchan su voz, que es la verdad que Él expresa. ¿Quién expresa la verdad? Es la aparición y la obra de Dios. Cierto. Sí. Solo Dios expresa la verdad. Y quien pueda hacer esto es el Señor regresado. Sí. Sí, sí. Lo correcto es escuchar la voz de Dios para recibir al Señor. Sí. Dices que debemos escuchar la voz de Dios para recibir al Señor. No lo entiendo. ¿No están todas sus palabras en la Biblia? ¿Hay palabras de Dios fuera de ella? Exacto. ¿Por qué estudiar las palabras de Dios Todopoderoso? Me parece innecesario. Afirman que todas están en la Biblia, pero ¿hay una base bíblica? ¿El Señor Jesús dijo eso? El Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Cuando Él vuelva en los últimos días expresará verdades. ¿Están estas verdades en la Biblia? No. Tal vez no. Si no ha dicho nada aún, ¿cómo estaría en la Biblia? Sí. Cierto. Solo leyendo la Biblia, ¿oiremos las verdades que Él expresa en los últimos días? Supongo Creo que que no nos no es están posible en la oírlas. Biblia. Hermano Parece que Shu, no. ¿cómo oíste la voz de Dios y recibiste al Señor? Sí. Háblanos sobre eso. Háblanos sobre eso. Leí muchas de las palabras de Dios Todopoderoso y creo que son la verdad y expresiones de Dios. Así que lo acepté. El Señor Jesús dijo que las ovejas de Dios oirán su voz. No son palabras falsas. No importa cuánto tiempo uno haya creído o el conocimiento bíblico, sino si ama la verdad y puede descubrirla. Sí.
Si con corazón y espíritu oye las palabras de Dios, verá que son la verdad, que poseen autoridad y poder, y que son la voz de Dios. Sí. Verán que las palabras de Dios Todopoderoso y del Señor Jesús son del mismo espíritu, la misma autoridad y poder. Sí. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: no todo el que me dijo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que siga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. ¿Qué dice Dios Todopoderoso? Se los leeré. De acuerdo. De acuerdo. Yo decido el destino de cada persona no con base en su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de compasión que provoca, sino con base en si posee la verdad. No hay otra opción que esta. Debéis daros cuenta de que todos aquellos que no siguen la voluntad de Dios serán también castigados. Este es un hecho inmutable. Por lo tanto, todos aquellos quienes son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Amén. Amén. Palabras extraordinarias. Sí. Sí, es cierto. Al leerlas, pensé, ¿no es Dios el que habla? Amén. Amén. Cristo es el Señor y Rey del reino celestial. ¿Quién entra al reino y qué criterios debe cumplir para entrar? Son misterios que solo conoce Dios y solo Él lo habla con claridad. Sí. Ajá, sí. Amén. Sí. El Señor Jesús reveló las condiciones para entrar en el reino celestial. Y Dios Todopoderoso en los últimos días ha expresado todas las verdades. Quien acepte y se someta a sus verdades podrá entrar al reino y tener vida eterna. Amén. 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 Las palabras del Asombroso. Señor Jesús y de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. Es cierto. Sí. Solo Dios devela los misterios del reino. Sí. Sí. Noté que las palabras de Dios Todopoderoso tienen la misma autoridad y poder que las del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Dios Todopoderoso dice: yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el único Dios verdadero, resucitado y completo. Hablo mis palabras delante de vosotros y debéis creer lo que digo. El cielo y la tierra pueden pasar, pero ni una letra, ni una tilde de lo que digo pasarán nunca. Recordad esto. Una vez que la he declarado, no se ha retractado nunca, ni una sola palabra, y cada una de estas se cumplirá. La aparición y el nacimiento de todas estas nuevas cosas eran la prueba de la autoridad y el poder del Creador. Él es tan bueno como su palabra, y ésta se cumplirá, y lo que Él cumple dura para siempre. Esta realidad nunca ha cambiado. Así fue en el pasado, así es hoy, y así será por toda la eternidad. Amén. 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 Sus palabras tienen autoridad. Sí. Sin duda. Estas palabras y las del Señor Jesús tienen la autoridad de la palabra de Dios. Las pronuncia un mismo espíritu. Tienen el mismo origen. Sí. Es cierto. ¿Quién aparte de Dios diría que sus palabras nunca perecerán? Nadie se arriesgaría. Dios tiene un espíritu y solo hay un Dios. Se trata de Dios hablando con la identidad del Creador. Sí. Eso Es así. cierto. Es cierto. Así se identifica con precisión la voz de Dios. Dios Todopoderoso habla como el Señor Jesús. Sus palabras tienen autoridad y develan misterios. Comparten el mismo origen.
Son el Espíritu de Dios que habla y obra. Amén. Amén. Sí. Sí, las palabras de Dios Todopoderoso y las del Señor Jesús son la verdad. Y las ha dicho un único Dios. Es Sin cierto. duda. Opino igual. Cierto. Sí, tienes razón. Es increíble. ¿Por qué no me suena a la voz de Dios? ¿No son las palabras de un hombre? Sí. La Biblia tiene las palabras de mayor autoridad. Solo las registradas en la Biblia provienen de Dios. Amén. Estoy confundida. Sí que son palabras humanas. ¿Por qué insistes en que es la voz de Dios? Exacto. El hombre no diría cosas así. Es la voz de Dios. Sí. Cuando el Señor Jesús hizo obra, dijo muchas palabras. ¿Todas están en el Antiguo Testamento? No. Eso es. No estaban en el Antiguo Testamento. Pero las verdades que el Señor Jesús expresó son innegables. A los que amaban la verdad les encantaba escuchar sus sermones y fueron capaces de seguirlo. Es prueba de que las ovejas de Dios pueden oír su voz. Cierto. Cierto. Y como no amaban la verdad, esos fariseos hipócritas se aferraron a la Biblia y negaron al Señor Jesús. Hasta lo condenaron y lo acabaron crucificando. ¿Qué problema hay aquí? Por más que los religiosos de la época condenaran las palabras del Señor Jesús, llegaron hasta hoy gracias a quienes aman la verdad. Y una pequeña parte está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se explica esto? En todo el mundo religioso se cree que apartarse de la Biblia es una herejía. Nos basamos en la Biblia. No oímos la voz de Dios. Amén. Hermanos, hay falsos caminos heréticos. Debemos tener más cuidado Sí. para evitar que nos desorienten. Sí. Oye, anciana Lai, ¿entiendes bien la Biblia? ¿Cómo te desorientarían? Sí. Si no estudias el camino verdadero para que no te desorienten, ¿cómo recibirás al Señor? Así es. Si el Señor ha vuelto y no escuchamos, ¿no sería una pérdida? Sí, Sí. Deberíamos escuchar. sí, escuchemos. Songen, continúa. Desde que creo en Dios Todopoderoso y leo sus palabras, mi corazón resplandece. La palabra manifestada en carne es un libro valioso. Contiene el camino de la vida eterna de Cristo de los últimos días. Me hizo reconocer mis nociones y actitudes corruptas y ver cómo Dios purifica y salva a la humanidad. Entendí muchas verdades. Antes, en mi fe en el Señor, les pedía a otros que fueran tolerantes y pacientes, que amaran al prójimo. Pero yo no lo ponía en práctica. Hasta mentía con frecuencia, sentía celos y odio. Claro. Mis actitudes corruptas eran graves. Era arrogante y vanidoso. Competía por fama y ganancia y no me sometía a Dios. Por mi arrogancia perdí la razón. Me confesaba, pero no me arrepentía de verdad. Mi corazón sufría. Sí. Sufrimos lo mismo. Sí. Leí las palabras de Dios Todopoderoso y entendí que al no resolver la naturaleza pecaminosa, no te despojas de los pecados. Así es. Las palabras de Dios Todopoderoso revelan las actitudes corruptas y la raíz del pecado. Me convencieron y cuanto más leo, más se ilumina mi corazón. Dios escruta el corazón del hombre. Amén. Solo Dios desenmascara la esencia corrupta humana de forma tan minuciosa. La gente se postra ante Dios y acepta su juicio y castigo. Se someten gustosos a sus arreglos y sus palabras conquistan su corazón. Amén. Leo las palabras de Dios Todopoderoso y sé que es la voz de Dios. Es muy cierto. Amén. Amén. Gracias Qué al gran Señor. enseñanza. Estupendo. Las palabras de Dios Todopoderoso, ¿cómo desenmascaran la corrupción? Anda, léenoslas. Sí, deprisa, léenos esas palabras. A todos nos gustaría escucharlas. Pondré 2 pasajes. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: muchos creen en mí solo para que pueda sanarlos.
Muchos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí simplemente para poder recibir de mí paz y gozo. Muchos creen en mí solo para exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo por venir. Muchos creen en mí para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí solo por una comodidad temporal. Sin embargo, no buscan obtener nada en el mundo venidero. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que antes poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, yo no le presté atención y sentí aborrecimiento hacia él. El hombre se alejó de mí para en su lugar buscar el camino de la medicina maligna y la hechicería. Cuando le quité al hombre todo lo que me había exigido, todos desaparecieron sin dejar rastro. Así digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia y tiene demasiado que ganar. Tan pronto como demostráis un poco de lealtad, os elogiáis a vosotros mismos y exigís una recompensa por una pequeña contribución. Despreciáis a los demás cuando habéis mostrado una pizca de obediencia y desdeñáis a Dios después de llevar a cabo alguna tarea insignificante. Por recibir a Dios, pedís dinero, regalos y halagos. Os duele el corazón cuando dais 1 o 2 monedas. Cuando dais 10, deseáis bendiciones y ser tratado con distinción. Resulta extremadamente ofensivo hablar u oír hablar de una humanidad como la vuestra. ¿Hay algo digno de alabanza en vuestras palabras y acciones? ¿Quiénes cumplen su deber y quiénes no? ¿Quiénes lideran y quiénes siguen? ¿Quiénes reciben a Dios y quiénes no? ¿Quiénes donan y quiénes no? ¿Quiénes predican y quienes reciben la palabra, etcétera? Todos esos hombres se alaban a sí mismos. ¿Acaso no os parece esto risible? Hola, ¿es la comisaría? Predican el relámpago oriental. La anciana Lai ha llamado a la policía. ¿Ha llamado a la ¿Cómo ha podido llamar a la policía? Muévanse. Songen, vete, rápido.